Todo tuyo, Esther. Muy bien, bienvenidos todos a de mirar cómo lo social, lo educativo, lo ideológico y se dan sentido mutuamente. En esta mesa que habla de la pedagogía y de la construcción de miradas nuevas, tenemos con nosotros 3 personas, 3 protagonistas, cada uno en un lugar diferente, en un país diferente, compartiendo una pasión en común, la de pensar que se puede trabajar por la humanización, por la autoconstrucción, por el pensar en un mundo mejor desde la educación teatral. Tenemos con nosotros 3 representantes inquietos, jóvenes, diferentes, caminando sus caminos. Vamos a escuchar en primer término a Sandra Vigiani, que tiene algo para contarnos. Después va a estar Emilio Méndez y después va a estar Renzo Caferata. Emilio desde España y Renzo desde Perú. Y Sandra desde Argentina. Bien, gracias a los 3 panelistas que ponen su corazón y sus ideas en esto, y gracias a todos los participantes que disfruten y escuchen esta charla. Sandrita, todo suyo. Bien, buenas tardes a todos. Qué placer ver caritas conocidas, y si no son conocidas, que conozco de nombre. Y es un placer que estemos todos juntos acá y agradecer el espacio, este espacio de encuentro, fundamentalmente de encuentro y de reflexiones compartidas. Como bien dijo Esther, yo soy Sandra Vigiani de Argentina, más concretamente de Mendoza, y mi especialidad, o a lo que me he dedicado toda mi vida, es a la educación artística y a la enseñanza-aprendizaje del teatro. Me especialicé sobre todo, pero por la práctica misma, en el nivel secundario, es decir, trabajé la mayor parte de mi vida en el nivel secundario, si bien tengo experiencia en todos los niveles, pero me enamoré del secundario y me quedé ahí y empecé como a dejar los otros niveles, pero sí tuve la oportunidad de participar en la construcción de diseños curriculares de mi provincia. Por lo tanto tenía que estar conectada con todos los niveles y tuve que poner en palabras, en un diseño curricular, con un equipo por supuesto, no yo sola, eso que construimos adentro del aula. Y entonces, para las personas que no son de mi país, contarles que en Mendoza, en mi país, la educación artística es un campo de conocimiento, es una modalidad, y el teatro se encuentra presente con disímiles desarrollos a lo largo del país en la currícula como espacio obligatorio. En mi provincia, voy a hablar de mi especialidad, en el nivel secundario es espacio obligatorio, pero desde hace como 30 años. Cuando digo espacio obligatorio me refiero a que tiene el mismo nivel de importancia que todos los otros espacios curriculares, a que los docentes tenemos que sujetarnos a determinadas normas institucionales, evaluar, todos evaluamos, calificar, poner una nota al final del trimestre o el cuatrimestre, decir si el chico acreditó o no acreditó el espacio, y además que el chico los chicos se puedan llevar la materia, como se llevan matemáticas, como se llevan lengua, y que tenemos, como dije, diseños curriculares con saberes prescriptos. En mi provincia, como dije, es espacio obligatorio en la secundaria. Tenemos joyitas, para mí son joyitas, que son los bachilleres de artes orientados en teatro popular, en teatro y medios, y en arte multimedia, y yo soy parte de esa construcción. Y entonces, cuando veo las trayectorias de los chicos, o me encuentro con egresados realmente, o cuando he ido a dar charlas a esos colegios, digo, yo a ustedes los soñé. Entonces, para mí es un orgullo inmenso contar con esos bachilleres de arte, ¿no? Además de que obviamente tenemos presencia en el nivel inicial, en el nivel primario, en la formación profesional, en la formación de profesores de teatro, que también tengo la oportunidad
de organizar los ingresos y recibir a esos nuevos ingresantes a las carreras de la Facultad de Artes y Diseño. Esto que decía yo, que en mi país es tan importante que haya leyes que dicen que el arte, por lo tanto el teatro, es un campo de conocimiento, porque el arte no se expresa solo por la expresión, la comunicación, la creatividad, sino que produce conocimiento. ¿Qué conocimiento produce? Produce conocimiento sobre uno mismo, sobre el otro, sobre el entorno, sobre la realidad. ¿Y cómo produce ese conocimiento? A través de los procedimientos mismos de la creación y de la reflexión sobre esos procedimientos. Y quien aprecia, expecta, tiene contacto con el arte, también desarrolla, igual que quien lo practica, habilidades cognitivas. Y entonces el artista pone en juego capacidades como la ideación, la planificación, la interpretación, que la ponen en juego tanto quien practica el arte como quien lo aprecia, lo presencia. Y entonces a mí me pareció importante, por si hay gente que no es de nuestro país, además de los panelistas que comparten esta mesa conmigo, que es un placer compartir con ellos, esto de posicionar al arte como un campo de conocimiento. La mesa se titula Pedagogía y Transformación. Van a ver que yo por ahí desvío la mirada, es para seguir mi guión, mi machete, porque después en la pasión me olvido quizás de cosas importantes que quería decir. Decía que esta mesa se llama Pedagogía y Transformación, entonces yo me puse a pensar en la acepción de esta palabra, transformación, que todos usamos, y digo, ¿qué acepción le dará a la palabra transformación el gobierno de mi provincia, el director general de escuelas, queriendo imponer una nueva ley de educación provincial cuando, como dijo la maestra Esther Trozo, no es el momento, no es el modo y no es el contenido? Cuando tenemos docentes, familias, estudiantes saturados de trabajo, utilizando todas las redes a disposición para sostener la educación. ¿Y cuál sería la acepción a la palabra transformación que le dan todos esos docentes, estudiantes y familias que han tenido que de golpe, inesperadamente, adaptar todo un sistema de educación basado fundamentalmente en la presencialidad, adaptarlo para la virtualidad, con las situaciones particulares de cada hogar, ¿no es cierto? Porque los papás, además de acompañar a sus hijos, ojalá puedan hacerlo, también están con el teletrabajo, muchos de ellos. Y entonces, pienso que la acepción a la palabra transformación que le otorguemos depende de los sujetos, de las subjetividades y los contextos en los que nos encontramos. Y entonces, acá en mi provincia, por ejemplo, cuando se desata la pandemia o cuando se declara la cuarentena, el aislamiento social y preventivo, que fue de repente lo que primó desde el gobierno escolar, sobre todo el provincial, fue el control. Ver cómo hacíamos que los docentes no se estén rascando en su casa y que den su presente si entran a clase a las 8, a las 10, a las 12, a las 14, que los estudiantes den su presente, que los docentes presenten sus secuencias didácticas a 15 días, todo lo que van a hacer con los estudiantes, a sus directivos, que los directivos los presenten a los supervisores, que hagan informes, en vez de detenerse un poquito a reflexionar cómo íbamos a abordar esta situación de crisis. En los docentes no primó el control. En los docentes, a pesar de sentirse muy ofendidos y muy responsables de ver cómo iban a sostener las trayectorias educativas de sus estudiantes, ¿qué primó? Lo que sabemos hacer los profesores de teatro, la construcción colectiva. Y entonces inmediatamente se empezaron a abrir páginas de Facebook, explotaban los WhatsApp de los colegas y de los docentes más cercanos, pidiéndonos material y ofreciendo material. Yo tengo esto, te puede servir. ¿Cómo hicieron esto? ¿Me ayudan? No sé cómo abordar esto otro. Mira, construí un videíto, lo subo a la página de Facebook para que lo utilice quien le sirva. Y entonces dos actitudes muy concretas, la del gobierno escolar
y la de los profesores de teatro en las que primó esta creación colectiva. Y entonces dije yo, ante esto que estoy diciendo, que la acepción que le demos a la palabra transformación y cómo nos enfrentamos cada uno a las situaciones particulares en las que estamos, depende de nuestra subjetividad, no quise contar mi narrativa personal. Y entonces decidí tomar testimonios a docentes y estudiantes que estaban atravesando por esta situación. ¿Qué seleccioné? Docentes de los últimos años del nivel secundario, de los primeros años y último año de las carreras de artes del espectáculo que están en la Facultad de Artes y Diseños del lugar donde vivo, de la Universidad Nacional de Cuyo, porque pensaba que esos también eran, a docentes y a estudiantes entrevisté, porque pensaba que esos eran como momentos de crisis y qué percepciones podían tener estos docentes y estos estudiantes que se encuentran al inicio de una carrera, por ejemplo, de la que no conocen muy bien cómo es la mecánica, en la que quizás llegaron a la carrera porque los motivó un profesor de teatro muy entusiasta y dijo yo quiero hacer eso, porque tuvo 5 clases nada más de ingreso y todavía no conoce la mecánica ni de la vida universitaria ni de las materias troncales de la carrera, como son la actuación, el teatro, las corporales, las vocales, y que tienen una fuerte didáctica en lo presencial y en el contacto y en el intercambio. Y cómo se sentirían o qué percepciones tendrían esos estudiantes que están egresando de un 5º año, que están teniendo la posibilidad de ver si se dedican a trabajar, estudian, entran a una carrera y demás. Entonces, ¿cómo están viviendo esta situación particular? Las entrevistas no fueron entrevistas muy largas, sabiendo en el contexto que se encuentra cada uno. Utilicé el medio que según el Ministerio de Educación y una investigación que hicieron, la red social más utilizada para sostener estos procesos de enseñanza-aprendizaje, que es el WhatsApp. Entonces yo les mandaba un mensajito de WhatsApp y amorosamente me lo contestaban por audio de WhatsApp que después yo transcribía y mi ponencia tiene que ver con la síntesis de esos testimonios. Quiero agradecerles profundamente a todos esos docentes y estudiantes que me contestaron, que no podré nombrar por una cuestión de tiempo, y por robarles las palabras en algunas ocasiones, y porque tuvieron que, frente a toda esta situación que conocemos en la que nos encontramos todos, detenerse un momento a reflexionar y a poner en palabras eso que sentían y pensaban y transmitírmelo, con una generosidad increíble, y que no voy a poder, obviamente lo primero que me surgió, yo tendría que leer tal cual estos testimonios, pero se hubiera hecho muy larga esta intervención, por la riqueza de visiones y la riqueza de conceptos que vierten. Entonces, obviamente, esta ponencia es una síntesis de todo ello. ¿Qué preguntas les hice? ¿Qué desafíos tuvieron que afrontar? ¿Cómo los afrontaron? ¿O qué les pareció que cuáles fueron sus aciertos para afrontar estos desafíos y las percepciones que tenían sobre sus estudiantes a los docentes, sobre ellos mismos, y a los estudiantes sobre sus docentes, sobre ellos mismos y sus compañeros? Y entonces, en cuanto a los desafíos, ¿qué puedo decir? Cuando se declara la pandemia, las clases en el nivel secundario, en los niveles primario, secundario, inicial, habían empezado hacía 2 semanas. La facultad aún no había empezado. Y entonces, acá sí ya me voy a referir a los profesores de teatro concretamente. No conocían a sus estudiantes, no habían tenido la posibilidad de hacer eso que hacemos cuando empezamos las clases de teatro, que es comenzar por la socialización, la comunicación, la construcción del grupo, el conocernos, el constituirnos como un grupo de trabajo que vamos a trabajar con esto tan particular que es la actuación y el teatro. Como dije antes, los ingresantes a una carrera que no sabemos muy bien cómo funcionan, ¿no? Y los
que están egresando de una carrera que es en mi último año, que yo iba a redondear determinadas cosas, que iba a poder articular los aprendizajes en estas materias como actuación, como dirección, como la enseñanza y aprendizaje del teatro y todo esto, wow, a distancia, imposible, en una especificidad que tenemos, en donde la presencia y el intercambio es fundamental. Y entonces me dicen los docentes que lo primero que se pusieron los equipos de cátedras y en diálogo con docentes, es decir, el primer objetivo que tenemos es acompañar, es sostener, ser muy cuidadosos con lo emocional, porque por ahí, por querer acompañar y demás, capaz que nos metemos en zonas que no podemos manejar, desbordes que no estamos capacitados para manejar, y que en la presencialidad lo sabemos pilotear también. Y entonces, las palabras recurrentes que surgen en todos los testimonios son muy bonitas, son reinventarnos y hacer un clic. Los estudiantes y los profesores hablan de hacer un clic como que el momento en que me cayó la ficha, el momento en que me di cuenta, un punto de inflexión en mi práctica. Y entonces me interesa hacer también hincapié en estos clics, que son fundamentales y son los que me sirvieron para elaborar esta síntesis. Cuando yo me pongo a analizar el cómo abordaron estos desafíos, obviamente el principal desafío, como dije antes, era pasar toda una estrategia didáctica y toda una mecánica de trabajo que es netamente presencial a la virtualidad. Y entonces, al principio dijeron, no vamos a poder, esto no es así. Y entonces, ante este gran desafío, lo primero que surgió, y uno de los clics, es superar nuestra propia resistencia a la virtualidad, dicen los docentes, y los estudiantes también. Y decir, superar esa resistencia y darme cuenta, dice un estudiante de cuarto año, que esto no era una competencia entre presencialidad y no presencialidad y que era lo mejor. No se trataba se trataba de esto que tenemos hoy y que con esto tengo que aprender y que con esto tengo que enseñar. Y más allá de superar esta resistencia, me parece que a lo que los docentes apelamos, cuando yo hacía la síntesis, digo, pero si esto es lo que siempre hacemos en la presencialidad. Y entonces vuelvo a repetir, esto que siempre hacemos en la presencialidad y que sabemos construir tan bien, compartiendo un espacio y tiempo, había que adaptarlo a la distancia. Y entonces lo primero que hicieron los profesores fue estudiar múltiples plataformas. De hecho, están sosteniendo su trabajo utilizando un montón de plataformas. Es decir, no atienden a un curso solo por Zoom, sino que utilizan el Zoom, el WhatsApp, el mail, y están abiertos a las consultas de sus estudiantes y a los papás de los estudiantes en el caso del secundario, y a veces los directivos les dicen, bueno, pero pongan un horario de trabajo y limítense a ese, no atiendan mensajes a las 11 de la noche. Pero por ahí un papá te manda un mensaje que dice, disculpe, profesora, pero tenemos un solo celular y he estado trabajando y tengo 3 niños además de en el secundario y es a la única hora que tengo disponible para hacerle la pregunta. Respóndamela cuando usted pueda. Esto también vuelve la construcción colectiva, una comprensión, por lo menos en los entrevistados, de los docentes hacia los estudiantes y de los estudiantes hacia los docentes y de los papás también, de que todos estábamos haciendo un gran esfuerzo para sostener esto. Esto es otro clic, ¿no es cierto? Y entonces cuando yo veo las respuestas, digo esto, hicieron lo que hacemos siempre, nada más que adaptado a la distancia. Establecer, dicen, una comunicación eficaz, mucho trabajo en ver cómo redacto la consigna, cómo hago que los alumnos comprendan qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué
lo vamos a hacer. Es un esfuerzo mayor que aparezca escrita en una guía didáctica o que la tenga que decir a través de una pantalla. Me gustó, una profesora me dijo, era como inventarnos estrategias para saltar las pantallas. Y me hace acordar a un meme que circuló para el Día del Maestro y el Día del Profesor, donde hay una pantalla, se ven todas las caritas y el docente como que sale de la pantalla y abraza a su alumno que está en el teclado. Me encantó, porque eso es lo que hemos querido hacer todos, traspasar las pantallas. Construcción de materiales, mucho tiempo en construcción de materiales, guías de estudio, pequeños videos, no solo la construcción de los materiales con la propuesta didáctica, sino con la producción o la devolución que me iban a hacer los estudiantes. Y entonces esa devolución a lo mejor era un audio cortito, una pequeña reflexión en un escrito, un dibujito, no sé, una imagen, una foto. Tuvieron que ajustar la organización de los estudiantes. Esto lo voy a hacer individual, esto voy a intentar que sea de a dos, y voy a ir por más a medida que voy construyendo y que sean pequeños grupos. ¿Puedo hacer esto con grupos grandes? Hay una cuestión para los que daban clase por Zoom. Los más chicos, los del secundario, apagaban las pantallas y no sabía yo si estaban ahí o no estaban. Otros las prendían y no se animaban a jugar. Los más grandes en la facultad, cuando está en la clase vivencial, pasás, haces el ejercicio, la propuesta didáctica y todos analizamos y vemos el detalle técnico y acá se podría mejorar, todos sus compañeros opinan. Acá nadie se animaba a mostrar hasta que hicieron el clic y uno se animó a mostrar su ejercicio y que sus compañeros pudieran construir junto con él y su docente. Y entonces ahí empezaron a animarse todos. Otros, me dice una profesora de secundario y de los profesorados, decían, no, profe, juguemos frente a la pantalla, porque esto nos hace bien, porque nosotros somos influencers, somos youtubers, y entonces estos aprendizajes nos sirven mucho, las diferentes motivaciones, ¿no? Reconstruir los tiempos de la clase, redistribuir, empezar los que podían, porque ya dije que los del secundario tenían que dar su presente y dar su tiempo de clase. Entonces ahí una profesora me dice, les daba recreos, una profesora que tiene 4 horas de clase seguidas, les daba los recreos como en el colegio. Entonces yo apagaba mi pantalla y les decía que me iba a hacer un mate y los escuchaba cómo se reían, cómo jugaban entre ellos, cómo mantenían esa mecánica del recreo y del encuentro entre ellos sin el profesor presente. Y entonces después fuimos por más y fuimos alargando los que pudieron hacer clases más breves, más cortitas, con consignas más precisas, y de a poco fueron alargando las clases. Fomentar en los estudiantes los hábitos de estudio, eso lo hacemos siempre, los hábitos de trabajo, lo hacemos siempre, pero acá había que ayudarlo porque el espacio de trabajo era el mismo de la casa. Y entonces era decirle, bueno, tratá de buscar un espacio en donde puedas aislarte un poquito, avisá, contale a tu familia lo que haces para que sepan, tener los materiales que solicitamos a mano, la ropa adecuada, y entonces obviamente esto es una construcción paulatina, porque no todos tienen la posibilidad de aislarse en su casa. Y entonces ahí surgen las estrategias didácticas individualizadas de los profesores, y esto que muchos dijeron, ponernos en el lugar del estudiante, que si a mí me está pasando esto, que estoy tratando de dar la clase, que se me corta la conexión, que mis hijos me piden la comida o me piden ir al baño, que mis hijos tienen que hacer la tarea, el estudiante está igual en su casa. Y entonces el ponerse en el lugar del estudiante es fundamental. Entonces esto de construir hábitos de trabajo necesarios para nuestro espacio, para el aprendizaje de la actuación y del teatro. Construir sentido. Esto de construir sentido.
a mí me parece interesante, y siempre que yo entraba a un aula, lo primero que trabajaba esto, la construcción de sentido. Y una profesora de corporales me lo dijo muy bien, y me encantaría leer todo lo que dijo. Voy a leer un pedacito nada más de la intervención de la profesora Celeste Álvarez, que dice: construir la sensación de presencialidad a la distancia. Y este construir pasa por el trabajo con uno mismo, por la conciencia de sí mismo y el valor del cuerpo como generador de experiencia y de aprendizaje. Me pareció muy, muy bonito. Esto que les digo de que los docentes mantuvimos nuestro enfoque pedagógico, por ejemplo, el de mantener los momentos de la clase, proponer ricas exploraciones, aun cuando el trabajo iba en una guía de estudio para hacerlo en casa, tratar de que la consigna fuera tan clara de que el chico no hiciera la producción y me la mandara, sino que se tomara ese tiempo para experimentar, para ensayar, para explorar, para probar y finalmente enviarme esa pequeña producción que yo le pedía. Es decir, los momentos de la clase, la socialización, la comunicación, la construcción de grupo, obviamente, el caldeamiento, la exploración, la experimentación, la producción y la reflexión sobre la producción para producir metacognición. Los profesores de secundario dicen: hacía más hincapié en esa reflexión, me dice la profesora Verónica Lagiglia, en esa reflexión, en esa metacognición a través de un audio cortito, que en la producción misma. Por supuesto, los profesores de la facultad también tenían que ver aspectos técnicos de esas producciones y seguir construyendo en grupo. Solo que a los momentos de la clase advierto que se le sumó uno, el de la entrada al espacio, que normalmente en la clase vivencial nos saludamos, nos ponemos cómodos, empezamos a caminar. Bueno, acá la entrada al espacio era: prende la cámara, prende el micrófono, apaguen los micrófonos, prendamos, charlar un poquito, ¿cómo estás? ¿Cómo le fue con la tarea? Esa entrada a la clase lo tomo como un momento más también, que a veces estaba medianamente planificado y a veces, obviamente, como nos pasa a todos los docentes, esto que surge, ¿no? Esto que surge. Vaya redondeando, querida profesora. Bueno, y entonces voy a decir los clics que hicieron. Cuando se dieron cuenta los docentes que esto era posible, y que además nos dimos cuenta que éramos necesarios, porque les estábamos brindando a los chicos un espacio en el cual pensar, con el cual intercambiar una tarea para hacer y volcar su energía, que esto que estábamos haciendo tenía sentido para ambos. Una cosa fue cuando empezó la pandemia y dijimos: bueno, es por un tiempito y después vamos a volver. Entonces voy a trabajar esto en este tiempito y esto otro lo voy a dejar para después. Ahí fue un clic importante. Esto no vuelve, seguimos así. Y entonces, docente, voy por más. Eso que construí hasta acá, lo voy a profundizar o lo voy a utilizar para construir nuevas cosas. Por ejemplo, en los secundarios, los proyectos integrados o los proyectos de elaboración propia de los estudiantes. De los alumnos, esto de me tengo que poner las pilas, porque si no, no voy a aprobar, porque si no, no voy a aprender nada y estoy saliendo de un quinto año y necesito herramientas para entrar a la facultad. Estoy egresando de una carrera y si no aprendo nada es mi último año, es la oportunidad, me pongo las pilas y trabajo. Y esta delicada línea entre contener y ajustar. Los profesores que dijeron, primero vamos a contener, se dieron cuenta que mucha contención, pero hay que apretar un poquito, hay que ajustar un poquito, y este delicado equilibrio entre ambos para que se produzca la construcción de aprendizaje. Las percepciones, y ya voy llegando a mis conclusiones, las percepciones son tan disímiles,
primero, las percepciones que los docentes tienen de sus estudiantes, primero como despreocupados, como que esto era la novedad. Está re bueno esto de tener clase y todavía estoy en la cama, de apagar la cámara y que no me vean la cara de dormido. Esto de que, hoy tengo que trabajar en mi casa con lo que tengo en mi casa, hacer participar a mi hermanito o a mi papá. Esta novedad que después se fue transformando en tristeza para algunos. Y depende la contención familiar que tuvieran y de la contención institucional, porque también las culturas institucionales prestaron mucha gravitación. Después vino la preocupación, ¿cómo vamos a seguir? Y algunos especularon, profe, esto va con nota, esto va sin nota, frente a todo lo que decían los medios y el gobierno escolar de que si se iba a aprobar, no se iba a aprobar, si van a tener que recursar el año que viene, si no van a tener que recursar. Cansados, los notamos más cansados a esta altura, más tristes, más cansados. Pero otros dicen no, pero aceptaron el desafío y van por más. Otros, estas estrategias que decía yo, voy a aprender a como dé lugar porque esto es lo que tengo para aprender. Crecieron en autodisciplina y en autonomía, dicen los docentes. Y la cosa era seguir reconectándonos y lo grupal. ¿Qué dicen los estudiantes? Esto del espacio de convivir la escuela con el hogar. Antes me iba a la escuela, ahora me tengo que hacer cargo de mi hermanito, de hacer la comida, de todo esto, y esto fue un desafío muy grande. Pero estoy segura, como dice una alumna, que esto va a traer algo mejor, que toda esta experimentación va a construir nuevas poéticas en el arte. Estoy esperando ansiosa el nuevo teatro que va a surgir post pandemia. Los estudiantes, sobre todo de los cursos avanzados, dicen, yo puedo dividir los espacios curriculares en dos. Esos profesores que se quedaron en la contención y que no pudimos advertir una propuesta didáctica clara, a esos otros que nos contenían, nos acompañaban, nos ayudaban a aprender y tenían una propuesta didáctica clara. Y otra alumna de primer año de carreras que no son las teatrales, que está relacionada con las ciencias sociales, divide a sus profesores en dos. Estos que no se adaptaron a esta nueva realidad y que nos dormían haciendo una clase eterna, expositiva, que no nos llevaba a ningún lugar, y los profesores que supieron adaptarse con propuestas didácticas claras y que nos hacían reflexionar sobre los contenidos, que nos hacían problematizar y que hacían que tuviéramos una conducta activa frente a los contenidos, el aprendizaje activo, clarísimo, los chicos, ¿no? Y por último, para ir concluyendo, yo empecé, ahí concluyó, Esthercita, y disculpen si les robo espacio a los colegas, y voy a la conclusión. Yo comencé hablando de la acepción de la palabra transformación. Yo les voy a leer algunas acepciones para que cada uno pueda ubicarse en alguna de ellas. Pero miren qué difícil: mutación, innovación, evolución, crisis, sacudida, revolución, mudanza, reforma, renovación, desarrollo, progreso, enmienda y muchas más. ¿Cuáles de otras definen este particular, cuáles de estas define este particular momento de transformación? Depende del sujeto y el contexto en el que se encuentra. Hubo transformación y estamos viendo que hay transformaciones. Quizás a futuro podamos ponerle nombre y conceptualizar más sobre esta experiencia vertiginosa que estamos dudando. Pero tenemos algunas convicciones, aferrarnos, como dije, a nuestros enfoques epistemológicos y pedagógicos del teatro. Y estimo que debemos, y acá quizás estoy afectada por el particular momento que estoy viviendo, como dije, seguir trabajando en la precisión con que decimos, con que nombramos, la claridad conceptual con la que nombramos esto que hacemos en las aulas, para que lo comprenda todo el mundo, y nuestros alumnos también tienen que tener esa precisión conceptual, porque el arte es transformador, pero es transformador
y ese poder transformador se lo tenemos que pasar a las palabras para que podamos decir que construimos conocimiento, que lo hacemos a través de la síntesis y de las metáforas, y analizamos la realidad y producimos diferentes miradas sobre ella, y analizamos la realidad desde múltiples miradas, porque desarrollamos inteligencia, habilidades cognitivas y desarrollamos el juicio crítico para que podamos advertir las mentiras de los discursos hegemónicos y normalizadores. Y ojalá que el gobierno de mi provincia se entere que el poder es transformador, y para eso necesitamos las palabras con claridad. Y para terminar con una consigna que estamos sosteniendo los mendocinos, que no se apague el arte. Muchas gracias. Y disculpen los excesos. Muchísimas gracias, profesora. Bonita, aparte hacerle estudiar teatro, cómo habla, ¿no? Bien, querido Emilio, tráiganos su España un ratito y compartamos. Bueno, ¿qué tal estáis a todas y a todos? En primer lugar, hombre, yo diría, Sandra, que continuaras hablando porque siempre será muchísimo más interesante lo que cuentes tú que todo lo que pueda contar yo. O sea que, perfecto. Por otro lado, jolín, no puedo empezar sino saludando a esta gente argentina maravillosa con la que me encontré el otro día, pero otra gente con la que hacía tiempo que no me veía, ¿verdad? Georgia está ahí, López, la señora Lo Celso, digámoslo así. Y yo no sé si Pablo Velázquez es Pablo de Mendoza. Si es así, te pediría que dieras la cara, amigo. ¡Ahí está! Bueno, un placer total. En fin, ya hablaremos, que me alegra mucho veros, me alegra mucho verte, Pablo, también. Y a toda la gente que el otro día saludé también, es un gran placer estar aquí. Jolín, muy interesante todo lo que contaste, lo que has contado, Sandra. Nos sentimos muy identificados aquí en España, claro. Ahora hemos vuelto a las aulas. Desde hace 10 días hemos vuelto a las aulas, con el COVID por ahí, con mascarillas. Es otra historia, ¿no? Con mascarillas 5 horas seguidas, bla, bla, bla. Y los niños y las niñas también, ¿eh? O sea, es un panorama terrorífico, porque, bueno, todo lo que contamos, pues, se dificulta todavía más, ¿no? Y luego el contacto físico no está permitido, la distancia de seguridad entre niños y niñas es de 1,5 metros. Parece que son medidas diseñadas, como tú decías, Sandra, por el poder hegemónico, porque favorece muy bien ese pensamiento, ¿no? Bueno, dicho esto, yo soy Emilio. En fin, yo soy maestro de primaria. En España, como hablaré ahora, no hay un lugar curricular del teatro en la educación, no existe, y por tanto la gente que nos dedicamos a ello, pues lo hacemos digamos, en los márgenes de lo que permite el currículo legal. Además, bueno, estudié arte dramático y digamos que tuve una compañía de teatro, y bueno, aquí en España digamos que es un poco lo que se puede encontrar, digamos, gente que ha tenido una formación teatral y gente que ha tenido una formación pedagógica. Digo en el mejor de los casos, porque obviamente hay gente del mundo del teatro que, bueno, digamos que llega a la educación, y gente del mundo de la educación que practica teatro en las aulas, ¿no? Pero bueno, ya digo, aquí en ese sentido estamos un poquito en otro lugar, ¿no? Bien, yo he estado pensando, digo, ¿qué puedo contar en esta ocasión para no aburrir tantísimo como la última vez que hablé el otro día? Evangelina estaba allí, Ariadna, Sandra dice que no, pero está mintiendo totalmente. Muy aburrido fui, y en este caso digo, bueno, ¿cómo puedo ser menos aburrido? No aburrido, algo menos aburrido. Y entonces he pensado, bueno, compartiros un poquito, digamos, la situación. Voy a poner el cronómetro para un poco controlar, la situación aquí en España, de la ley educativa. Yo cuando viajé a Argentina, me dio la impresión, a lo mejor me equivoqué, pero me dio la impresión de que mucha gente consideraba España
como algo, ostras, una referencia y tal. Claro, cuando yo llegué allí, por consejo de Alfredo Mantovani, digamos, bajo el regazo de mamá Trozzo, pues, claro, me di cuenta de que, ostras, teníamos muchísimo que aprender, muchísimo que andar, que caminar. Al conocer Dramatiza, al conocer toda esa red de teatro en la educación, pedagogía teatral, y también esa presencia a la que Sandra aludía del teatro en el currículo, ¿no? Desde los años 80. Bien, esto en España no es así. Entonces, como no es así, como hemos ido perdiendo ese espacio que ha existido, como ahora os contaré, pues la lucha es recuperarlo, claramente. Ahora os voy a contar qué se está haciendo en España por parte, bueno, de una asociación que hemos creado para ir recuperando lo que en su día ya estuvo en el currículo oficial, en las leyes educativas, ¿no? Y os voy a contar una cosa que hemos llamado Movimiento Nacional por el Teatro y Drama en Educación. Entonces ahora os voy a compartir un PowerPoint que tengo aquí para un poco ilustrar y, como digo, hacer menos aburrido, no aburrido, aburrido va a ser, ya os lo digo, pero menos aburrido lo que, lo que quiero contaros. Vale. Bien, como decía, teatro y drama en educación. En primer lugar, ¿por qué llamamos teatro y drama en educación? Esto tan extraño, ¿no? Teatro y drama, ¿no? En primer lugar, por un lado estaría el drama y por otro lado estaría el teatro en educación. Siguiendo un poco la literatura de maestros como la leyenda Motos, Tomás Motos, y otra gente, como por ejemplo Mónica Prendergast, Juliana Saxton, podríamos hacer una diferenciación, y es como hemos trabajado aquí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sandra, porque al final, si estamos en un totum revolutum, donde todo entra y todo es lo mismo y tal, hay mucha confusión, y luego ganar esos espacios, al menos aquí, es un imposible, porque al final todo se parece y nada es lo mismo. Entonces, al final está presente, pero no está presente. Por lo tanto, en ese afán de querer un poco aclarar de qué estamos hablando, pues aquí hemos hablado de teatro y drama en educación, por una razón que ahora os comentaré. ¿Cuál es la distinción? El drama es aquello que no necesariamente conlleva una representación pública final, y el teatro conlleva esa representación, de manera que el impacto de lo que se hace en las aulas es sobre las personas participantes con las que trabajamos. Entendemos pedagogía teatral, estamos en el aula, hacemos dinámicas, trabajamos, no necesariamente hacemos una obra de teatro. En el teatro, el impacto es sobre el público. No quita para que trabajemos pedagógicamente, pero siempre buscando cómo eso impacta en un público posteriormente. Yo pienso, o pensamos, que el drama en educación está muy presente en países como Inglaterra, Australia, Argentina, y el teatro en educación es más propio de Estados Unidos, Inglaterra, también Argentina, como no. Pero bueno, por hacer una diferenciación. ¿Por qué hacer esta diferenciación? Porque España tiene un peso literario muy grande. Es decir, tenemos ahí el Siglo de Oro, tenemos a Calderón, a Lope. Y entonces, en España hay un único espacio curricular del teatro en educación, que es en segundo de bachillerato, el curso previo a la universidad, como asignatura optativa. Y esa asignatura la imparten personas que han estudiado filología hispánica, es decir, lengua castellana y literatura. ¿Qué sucede? Que el enfoque es meramente literario. Como máximo, lo que puede hacerse finalmente es dar una obra de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, los chicos y las chicas lo memorizan, y como pueden, porque claro, el profesorado no tiene ninguna formación teatral como tal, salen a un escenario y lo representan. Entonces, para empezar, en España al menos, en este contexto nuestro, nos parece muy importante hacer esta diferenciación entre lo que es teatro en educación y luego drama en educación, que pienso que tiene más que ver con lo que en Argentina llamáis pedagogía teatral. Ambas cosas son geniales, pero saber un poco de qué estamos hablando, porque teatro en educación, un filólogo puede sentirse como capaz, ¿no?, de hacer algo sobre ello, pero drama en educación es algo totalmente diferente. Bien,
Todos estos países tienen teatro y drama, llamémoslo como queramos llamarlo, pedagogía teatral, en sus currículos oficiales. Pero ¿qué pasa con España? ¿Qué pasa con España? Bueno, aquí voy a hacer publicidad de mi maestro Tomás Motos. Acaba de salir este libro, además ahora mismo, que hace un repaso por si alguien tiene muchísimo interés, no creo, pero si alguien lo tiene. Este libro acaba de salir, Teatro en la Educación, España, 1970-2018. Es un libro muy riguroso, como todo lo que hace Tomás Motos, y hace un repaso histórico desde el año 70 hasta el 2018 de cómo ha ido perdiendo presencia el teatro y drama en el sistema educativo español. ¿Vale? Este es Tomás, y aquí lo tenemos dando unas clases. ¿Vale? Os lo recomiendo profundamente, creo que se puede conseguir online con cierta facilidad, ya sé que en Argentina es difícil todo este tema, pero bueno, yo os lo recomiendo, son 300 páginas súper interesantes, para conocer también por qué, ¿no? Los porqués. Bien, ¿de dónde viene el movimiento del que os hablaba antes? El movimiento nacional por el teatro y drama en educación, que es lo que tenemos ahora entre manos para recuperar el teatro en las escuelas. ¿De dónde viene? Pues sí, viene de aquí, del Dramatiza argentino. Bien, yo tuve la suerte, y disculpad por hablar de mí, ya lo dije el otro día, no me gusta mucho, pero es así, tuve la fortuna inmensa de acudir nuevamente, gracias a Esther, la maravillosa Esther, al Congreso Nacional de Profesores y Profesoras de Teatro en la provincia de Salta, que fue maravilloso, fue absolutamente inspirador. Cuando estas imágenes que estáis viendo las ven en España, alucinan. O sea, dicen, pero esto es increíble. Claro, a vosotros y vosotras, esto para vosotros es vuestra normalidad. Pero todo esto, toda esta unión, toda esta cooperación, todo este apasionamiento desinteresado, pues se resume en esas palabras. Nadie sabe tanto como todas las personas juntas. Este lema, pues, a ver, os lo voy a decir aquí entre nosotros, os lo hemos robado. Sí, os lo hemos robado, es lo que hay, os lo hemos robado, nos lo hemos apropiado, porque como siempre digo yo a mi alumnado, digo, copiar es perfecto, pero hay que saber qué copiar, pero copiar es perfecto, porque eso es aprender muchas veces. Casi todo lo que aprendemos estamos copiándolo de algún lado, aunque no nos acordemos. Entonces, con esta misma filosofía del Dramatiza Argentina, en 2017, yo me vuelvo a España y nada más que vuelvo, nada más que voy de Argentina, me voy a Grecia, y ya en Grecia empiezo a pensar, hay que hacer lo mismo en España, esto hay que hacerlo. Se habían hecho cosas en los años 80 y 90, pero hacía muchos años que no se hacían. Y entonces creamos el primer Congreso Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación en Oviedo, en noviembre. Y esto fue fantástico. Tenemos ahí algunas imágenes. Acudieron 170 personas, que claro, para los encuentros de Dramatiza no es gran cosa, pero para España fue increíble. Vinieron gente de todas las comunidades de España, también vino gente de Sudamérica, de Costa Rica, de Argentina, vino gente de Italia, de la India, expresamente al Congreso para luego volverse a sus países. O sea, fue una cosa increíble. Tuvimos 2 talleres locales de Asturias, desde donde estoy hablando, el norte de España. Un taller nacional del maestro Tomás Motos, que vino de Valencia a Asturias, ahí tenéis la foto de familia final. Y luego tuvimos 5 talleres internacionales, nada menos, a cargo de Esther Trozzo, Argentina, Mónica Prendergast, Canadá, Patrice Baldwin, Inglaterra, Martha Katsaridou, de Grecia, del norte de Grecia, y Koldovio, del País Vasco y de Grecia. Talleres increíbles, comunicaciones, la gente compartía sus experiencias que previamente nos había enviado, fueron 35, si no recuerdo mal, 35 experiencias contadas, ya digo, de repente venía un chico y contaba algo que había hecho en Inglaterra, como alguien que había hecho algo en Asturias, alguien que había hecho algo en Barcelona, y esos 3 días fueron realmente increíbles e iniciáticos. 2018, ahí empezó un poco todo. Bien, ¿quiénes somos en este movimiento? Pues en este movimiento que hemos llamado TEIDRE, ahí lo tenemos, Teatro y Drama en Educación, TEIDRE, pues somos personas de diferentes perfiles laborales. Aquí cabe todo el mundo, como diremos luego. Organizados en, no sé si os suena, nodos regionales, grupos regionales,
bajo una misma forma jurídica, una asociación, que a su vez se juntan y forman una federación estatal por el teatro y drama en educación, con un objetivo común. En este movimiento cabemos todos y todas. Objetivo común, unir, por un lado, la educación con las artes escénicas. Y esto comienza con una batalla y una bandera que es la del amor. Y es una bandera que hay que ondear con muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque aquí hay una guerra en España desde hace muchos años, que es que la gente que se dedica al teatro considera que el teatro educativo es de ellos, su propiedad. Y el mundo de la educación es claro, las personas que se entran en las aulas, claro, dicen, no, aquí no tiene que entrar nadie a mí a decirme cómo tengo que hacer las cosas. Y no hay nadie en medio que haya estudiado, porque no existen esos estudios, ambas cosas. Por lo tanto, el movimiento se basa en aceptar a todo el mundo y hacer entender, desde el amor, que este movimiento no es de la gente de teatro, no es de la gente de educación, no es de nadie, o mejor dicho, es de todo el mundo. Todo el mundo cabe aquí y todo el mundo aporta, todo el mundo. Y se ha entendido súper bien, porque, ya digo, hay gente que está dando clase en la universidad de interpretación y hay gente que es maestra de infantil y todo el mundo se escucha, todo el mundo opina, todo el mundo se relaciona con normalidad e igualdad. Y eso es una gran virtud que tiene este movimiento, hemos ido consiguiendo. Porque hay gente de la educación, de las artes escénicas, de la pedagogía, de la música también. Porque la música en España es un lugar curricular muy concreto, pero que contiene cosas que nos pertenecen en cierto modo. El ritmo, la expresión, la danza está dentro de la música en España. Y por tanto la gente de música dice, qué bien esta gente, porque nos van a enseñar cosas que la gente de la música muchas veces desconoce, al menos por la formación que reciben en España. Y la danza propiamente dicha, que es una arte escénica, sin duda ninguna. Bien, y la gestión cultural también. Gente que dice, es que claro, yo me dedico al teatro educativo, pero no sé cómo puedo hacer para incluirme dentro de las aulas. Adentro también de este movimiento, no hay ningún problema. Ya iremos avanzando y desgranando, pero de momento necesitamos hacer fuerza, porque no tenemos nada. Esa es la realidad. Nos organizamos en nodos, que como ya sabéis, no os voy a contar lo que ya sabéis, son grupos de personas que lo que buscan es, pues eso, unirse para generar más fuerza. En España los nodos son independientes, funcionan con independencia, cada nodo se organiza como quiere, pero tiene ese objetivo común, que es la federación estatal a nivel nacional, donde hay representantes de cada nodo. El nodo de Asturias tiene un representante de la federación estatal, el nodo de Madrid, el nodo de Barcelona, etc. Para compartir información, esa federación estatal. Y luego para la preparación del Congreso Internacional que hubo en 2018, la segunda edición. Aquí en Asturias, donde estoy yo ahora mismo, el nodo se llama Teidre Asturias, ¿vale? En otros lados se llama de otra manera. La palabra nodo, esto es una anécdota muy interesante, la palabra nodo tiene una connotación en España muy negativa, porque en España, durante toda la dictadura franquista, del año 36 al 75, fijaos que 40 años casi, había una cosa que se llamaba nodo, que era el noticiario documental, y era, digamos, la propaganda fascista de la época, y se llamaba nodo. Entonces, cuando nosotros vinimos con la palabra nodo, sobre todo en lugares nacionalistas como Cataluña, Galicia, hubo un rechazo absoluto a la palabra. Entonces, cada lugar tiene su nombre, pero todos, digamos, se entran dentro de este concepto de Teidre estatal. Y así, claro, buscamos encontrar fuerza, como veremos ahora. ¿Para qué construirnos como asociación? Bueno, para tener una forma jurídica propia, establecer interlocuciones con las administraciones, porque si no ya sabemos que a nivel físico, persona física, es más difícil, conseguir financiaciones y seguir creciendo, y compartir experiencias e intercambiar experiencias, que no pasen unas cosas aquí, otras allá, y nadie se entere, que creemos, vamos, que son las cosas que han ido pasando en España. Mucho individualismo, movimientos muy interesantes, pero no una unión completa.
que es lo que nos ha faltado y es lo que busca este movimiento. ¿Y para qué crear la federación estatal a nivel nacional? Bueno, obviamente, para dar mayor fuerza y también rigor y amplitud al movimiento, y bueno, que cada nueva edición del Congreso Nacional, internacional en este caso, pero a nivel nacional, no lo organice el nodo de cada sitio, sino que haya representantes que puedan participar de cada nodo. Y de ese modo se sientan integrados e integradas, ¿no? Porque siempre cualquier opinión es absolutamente enriquecedora. Y bueno, lo que decía antes, poner en común e informar al resto de nodos de lo que va sucediendo. Por ejemplo, aquí en Asturias empezamos el año pasado y el País Vasco, por ejemplo, nos preguntaba, ¿cómo habéis hecho? ¿Cómo tal? Vale, pues mira, hemos hecho así. Y, como decía antes, vamos copiándonos, ¿no? Pero copiando lo que nos interesa, por otro lado, de cada nodo. Bien. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué queremos conseguir? Bueno, lo primero, a nivel regional, pues remedar, imitar lo que sucede en Argentina, ¿no? A nivel regional, hacer encuentros, hacer charlas, hacer talleres que organice Teidre Asturias, Teidre Cataluña, Teidre Madrid, eso a nivel regional. A nivel curricular, pues ya está bien. Recuperar lo que nos pertenece, el lugar que siempre ha tenido el teatro y drama en educación, recuperarlo a nivel curricular. A nivel pedagógico, que esté presente como metodología, ¿vale? Que los docentes tengan como una caja de herramientas que puedan utilizar, porque ya sabemos, los que hemos utilizado esto, que es muy, muy interesante a nivel pedagógico, mágico, podríamos decir. Y el ámbito educativo, lo que decíamos antes, lo que decía Sandra, el desarrollo cognitivo, el desarrollo de lo social, etcétera. No me voy a extender porque ya sabemos todo lo que es, todos los beneficios absolutamente fantásticos, ¿no? El ámbito científico, muy importante. Esto yo creo que es básico. Traducir y difundir obras relacionadas con la pedagogía teatral. Es increíble que las obras de Esther Trocho, que las obras de Jorge Holobatuk, que las obras de mucha gente, por ejemplo, Verónica García Huidobro, por nombrar a alguien que no sea de Argentina, tengan mucha dificultad para llegar a España. Esto no puede ser. Pues esto es algo que está dentro de nuestros objetivos. De igual modo que traducir pues, obras increíbles que están en inglés y que si no sabes inglés, pues te pierdes. De Peter Slade, de Juliana Saxton, la nombrada Mónica Prendergast, Patrice Baldwin, Dorothy Heathcote, Brian Way, obras de los años 60. Estamos hablando de literatura científica de los años 60, 70, 80, 90, por supuesto, pero que ya vienen incluso de los años 50 y que nunca se han traducido al castellano, al español. Y esto tenemos que remediarlo, ¿no? Y el ámbito divulgativo. Bien, tenemos, yo creo, que relacionarnos a través de lo que nos has contado hoy, Sandra, de experiencias que están sucediendo y que si no nos contamos, no sabemos que existen. Esto tiene que suceder porque al mismo tiempo en España no existe ese lugar, pero hay mucha gente que hace prácticas teatrales muchas veces sin saberlo, que se llama así. Muchas veces, no, yo no sé nada de eso. ¿Y qué haces en el aula? Pues mira, hago un cuentacuentos, el otro entra, estás haciendo una dramatización. Pero hay cierta confusión. Tenemos que trabajar mucho en eso. Teidre busca pues, aclarar esto y difundir. Bien, ¿a dónde vamos? A hacer encuentros. El 6 de marzo pasado, justo una semana antes de confinarnos, hicimos un encuentro regional. Fue fantástico, 70 personas, 4 talleres, 6 charlas, una cosa genial. Ahí empezamos a rodar. Luego vino el maldito confinamiento y nos bloqueó un poquito el impulso, pero ahora estamos recuperando. Y el segundo Congreso Internacional, que ahí poníamos verano de 2021, no va a ser posible, lamentablemente. Pero sí creemos que el verano de 2022, crucemos los dedos, oye, sería genial que muchas de las personas que estáis aquí vinierais. Es que sería increíble, sería una fiesta, para mí personalmente, así de claro, egoístamente. Sería increíble, porque os trataríamos muy bien. No, sería genial recibiros. Esperamos que, del mismo modo que en la edición anterior vinieron 170 personas, en esta haya 300, 400, 500, a eso apuntamos. Vale. Estamos terminando ya, Esther, no te pongas nerviosa, ¿vale?
Bien, ¿cómo puedo participar en este movimiento? Claro, estamos hablando del teatro y drama en educación en España. Voy a hacer un inciso aquí para decir que en España hemos ido perdiendo esa presencia. En el año 1970, aún estando el dictador vivo, se hizo una ley educativa donde sí estaba el teatro y drama en educación. Increíble. O sea, y a medida que, es que es increíble cómo puede ser esto. A medida que fue ganando, digamos, espacio los gobiernos, también digo, entre comillas, de izquierdas, ha ido perdiendo el arte y el teatro en educación presencia. Sí, es lamentable como puede ser, ¿no? Pues así ha sido, en España así ha sido. En 2006 perdimos la presencia y en 2013 totalmente, que es la ley que está vigente. Dicho esto, que se me olvidó antes decirlo, por eso lo digo ahora, ¿cómo puedo participar? Bien, tenemos una página web, el otro día me preguntasteis dónde, dije, pues a lo mejor está en obras y ha empezado hoy, efectivamente, empezó ese mismo día a trabajar en cambiarla, está en obras, nuestro diseñador gráfico. Entonces he sacado unas capturas de pantalla y mira, si vamos, la página web es algo tal que esto, con este enlace abajo, y entonces, por ejemplo, primera manera de participar, revista APES. Pinchamos ahí y entraremos en algo parecido a esto. Os comento esto porque para nosotros y nosotras compartir experiencias, aprender de personas como vosotras y vosotros que lleváis tantísimos años haciendo en el aula diariamente proyectos, experiencias, es imprescindible. Vuestro apoyo es imprescindible. Entonces, compartir en esta revista que tiene plazo abierto durante todo el año, la descripción de una experiencia, un artículo súper denso, académico, científico, un comentario de una cara sobre algo que he hecho la semana pasada, nos da igual. La revista tiene muchas secciones, por lo tanto, todo lo que escribáis va a ser bien recibido, incluso un vídeo. Emilio, ¿os podemos mandar un vídeo? Sí, somos 6 personas en el consejo editorial, una persona, por ejemplo, es la amiga Sara Torres, que conocéis seguramente, es un consejo editorial que tiene esa filosofía de apertura total, y os invitamos, el número 3 saldrá enseguida, a que en el número 4, 5, 6 compartáis esas experiencias que estáis contando y que son fantásticas para nosotros y nosotras. Y nuestro aprendizaje. El número 1, por poner un ejemplo, que pronto estará colgado de nuevo y podréis consultar, pues tenemos experiencias tan increíbles como la improvisación usada para aprender chino, mandarín. Y este señor nos cuenta cómo en China hacía improvisación. Es un chico gallego que estaba dando clase allí de chino y entonces utiliza la improvisación como herramienta pedagógica. O tenemos este otro, Escape Room, la gamificación para el aprendizaje de obras de arte. Y bueno, ahí tenemos a la maestra Esther Trocho, que también tiene una aportación, bueno, en fin, impagable, tenéis que leerla, impagable, y muchas más. Tomás Motos también está, etc. Estas chicas, Nuria González Nuevo Vázquez y su hermana, son maestras de un cole donde ellas hicieron esto y muy humildemente nos comentaron, oye, esto no sabemos. Por supuesto, adelante. Y aquí está. Es maravilloso. Si tenéis oportunidad, os invito a que lo leáis. Y ya para terminar, ya estoy terminando. Esto es lo más importante. Os invito a que os apuntéis a esta plataforma. ¿Dónde? Aquí. ¿Quieres pertenecer a la red? Rellena el formulario, ¿vale? El enlace es este, que está aquí. A ver si puedo pinchar en él. No puedo pinchar en él. Ahora. Eso es. Bien, esta es la plataforma. Ya veis que ha subido en estos días. En vez de 203 somos 228. Claro, el movimiento es por recuperar en España el teatro de educación, por lo tanto está dividido entre las comunidades autónomas de España, pero al final hay una sección que es resto del mundo, y ahí hay personas de todos estos países, por lo tanto sería genial veros ahí. Por ejemplo, si pincho en Asturias, nos vamos aquí, que es, insisto, desde donde estamos hablando, y fijaos que aquí hay personas de toda procedencia profesional, ¿no? Actriz, profesora de diferentes especialidades, actriz, directora y formadora. Por cierto, esta chica, Ana Celia, está aquí viviendo en Asturias, pero estudió en Mendoza, es mendocina, y estudió con Esther y con
y con todos vosotros y vosotras. Y bueno, pues tenemos profesores de universidad, un cuentacuentos. Por ejemplo, quería hablaros de este señor. Este señor es profesor de economía en el instituto. Y está aquí, ahí lo pone, profesor de economía. Pero fue al Congreso, se enamoró del asunto y el siguiente año hizo un proyecto como pudo. Ya tendremos tiempo de ir hablando, matizando, pero como pudo, utilizando las herramientas pedagógicas. Bueno, claro, esto para nosotros es, pues imaginaos, una maravilla, ¿no? Va Y ya para cerrando. sí, sí, es que de hecho, genial porque ya estoy terminando. Eh, sí, entonces, como decía, se trata de entrar aquí, rellenar el formulario, rellenar un tick, sí, 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 no, 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 poner los datos y como habéis visto, podéis poner fotos, podéis no ponerlas y os invitamos a que participéis apoyando este movimiento porque para nosotros y nosotras es maravilloso y porque además, bueno, aquí está el tema, porque además creo a pies juntillas lo que aprendí en ese 2017, que es lo de que nadie sabe tanto como todas las personas juntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias. Otra persona que con dificultades para expresarse, como habrán advertido. ¡Qué bien! La gente viera, aunque solo sea eso, ¿no? Cómo el teatro nos ayuda a poder hablar. Renzo, bienvenido desde Perú. Renzo haciendo también una tarea muy significativa. Todo suyo, caballero. Gracias. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Entonces, en primer lugar voy a presentarme un poco el contexto. Yo soy Renzo de Lima, Perú. Soy actor, director y sobre todo educador, ¿no? Tengo 18 años de experiencia educando, he estado enseñando en los niveles inicial, primaria, secundaria. He tenido la oportunidad de verificar trabajo de los profesores, ¿no? Estar atrás, digamos, viendo cuál es el trabajo y también, digamos, en esta oportunidad que nos agarró la pandemia, digamos, haciendo fichas, materiales y los guiones para la TV, que en Perú se llama Aprendo en Casa, ¿no? Entonces quiero partir de algo importante, ¿no? Digamos, de una envidia sana a Argentina y España. Nosotros estamos en pañales, aquí no hay muchas cosas y parto de esa inquietud y de esa lucha, ¿no? Mi pedagogía, digamos, fue yéndose camino a camino en la investigación. Primero fui actor y luego tuve que hacer una complementación para poder enseñar. Hablo de esto porque justo esto me llevó a investigar dentro de la docencia a la red que ya han hablado Sandra y Emilio, que es Dramatiza. Gracias a Esther Trozo, tuve la oportunidad de conocer toda la rama, de reunirme con, digamos, las filiales y los nodos en Chile, en Argentina, dándome material y trabajando. Ahora, la educación transformadora. Es importante hablar en el contexto que aquí en Perú partimos del ser humano. El teatro trabaja con el ser humano. Por eso es transformador, porque transforma de alguna manera. No es que entra el alumno y se va como ingresó. Hay un cambio muy importante. Gracias a ese cambio, digamos, y a los forma de investigar, de postulados, en el Perú, a diferencia, se hacen muchas cosas, pero se hacen individuales. Entonces, lo que tenemos que hacer como educadores en todos los lados del mundo, empezar a producir material, empezar a difundir. ¿Para qué? Para que se den cuenta qué estamos haciendo. Porque me di cuenta de algo muy importante. Nuestros colegas de las otras áreas no entienden qué estamos haciendo. A veces me decían, ¿no? Cuando estaba en clase me decían, qué genial que te paguen por jugar. La metodología del teatro transformadora es el juego, pero estamos produciendo contenidos, estamos haciendo lo mismo que ellos, pero de distinta forma.
Entonces yo creo que es saludable e importante que en todas las universidades exista, dentro de la profesionalización de todas las ramas de la educación, exista un profesor de teatro que les enseñe qué es el teatro, para que ellos puedan comprender qué es lo que nosotros hacemos como profesionales. Eso es sumamente importante. Luego, en el Perú, en cuanto a la ley de educación, el teatro no está, digamos, puesto dentro de la currícula. Tenemos música, tenemos artes visuales. ¿Qué es lo que están apostando hoy en día? Que ustedes, digamos, van a verlo. Es un poco complicado porque están postulando de que exista un solo profesor para que dicte las 4 materias. Quiere decir danza, música, teatro y artes visuales. Complicado, ¿no? Entonces, nadie es especialista, digamos, y los profesores, peor ahora en esta pandemia, los ayudamos a través de las fichas. Pero imagínense un músico tratando de ver un código de teatro o de arte visual, sumamente complicado. Entonces, yo lo que postulé y se quedó en la pandemia, primero, justo estaba formando la red, donde los invito aquí a Perú y al mundo a unirse. Al igual que Emilio, tenemos la red Dramatiza Perú, que es la reunión de todos los profesores de teatro, que ahí involucra tanto a los artistas que enseñan, porque hay de todo, ¿no? Artistas que no tienen el conocimiento pedagógico, pero que están enseñando a través de su arte, y los pedagogos que sí tienen el conocimiento teatral, ¿no? Porque hay que marcar una diferencia entre hacer un espectáculo, que es lo que casi siempre nos piden, y lo que nosotros producimos, conocimientos a través de la transformación del educando, que eso es completamente diferente, que es otra manera de decir dramatización propiamente dicho. De ahí viene el nombre dramatiza, ¿no? Porque lo que hacemos con los alumnos es transformar sus vidas a través del juego. Y eso, ese postulado lo di, por ejemplo, hice una referencia que sucede en nuestros países, que hubiera, el teatro para mí es una de las materias muy ricas que estudia la educación emocional. Por lo tanto, digamos, al Congreso de Perú tuve la oportunidad de ser invitado y les dije, ¿no? Yo estaba formulando que exista una ley donde el teatro sea parte de la currícula. ¿Y por qué? Existiría menos bullying, menos feminicidios, entonces se interesaron un poco por esta ley que yo estaba postulando, ¿no? Pero bueno, vino la pandemia, pero había la complicación de que en el Ministerio de Educación ellos están proponiendo que exista uno solo profesor para, digamos, estas 4 artes. Un poco complicado en el asunto y para mí un poco fuera de foco. Pero, digamos, deberían haber especialistas para cada esto, para que el niño, la niña, los más grandes, los adultos, los jóvenes, tuvieran la oportunidad de poder sentir esta transformación a través de las distintas artes y también el tiempo en el horario. No sé cómo estén los demás, pero digamos, solamente podemos dar 2 horas. En 2 horas entrar en 4 áreas es complicado, ¿no? Entonces hay que pensar un poquito más en la currícula, un poco más en los alumnos, un poco más en el eje transformador y qué es lo que te da el teatro. Por eso yo, digamos, invito a esta red, que la red, el fin es armar una metodología, ¿no? Donde podamos discutir, y como dijo Emilio, son todos bienvenidos, estamos justamente, la red Dramatiza lo que hace es básicamente es discutir propuestas para la educación del educando en pro de ese alumnado, ¿no? Y también de nosotros mismos como maestros para seguirnos formando y seguir creciendo, ¿no? Entonces es importante, para mí, partimos de la persona. Por eso es transforma a la persona, ¿no? El conocimiento, ¿no? Aquí, digamos, estamos trabajando, justo nos agarró la pandemia, somos 403 ya en la red, pero tenemos, digamos, invitados, está Esther, está, digamos, varios
de Argentina, de Chile. Es una red que estamos poco a poco trabajándola, luchando para que algún día poder tener eso que tienen ustedes, digamos, dentro de la currícula, el teatro, ¿no? Para nuestros alumnos, ¿no? Eso es lo que se está haciendo aquí en Perú, ¿no? Yo quería compartirles un video para que vean un poquito de lo que se está trabajando en distintos lados, ¿no? Este es un video compartido por un amigo, Ricardo Galvez, de Arte y Diálogo para la Paz, ¿no? Voy a compartirlo, ¿no? Para ver un poquito del significado del arte en la educación, que eso creo que es lo que tenemos que plantear, ya no a nivel nacional, sino a nivel internacional, unirnos todos, ¿no? Los nodos, como dice Emilio, y juntarnos y hacer un congreso internacional y dar a conocer al mundo la importancia de la pedagogía teatral. A ver, lo voy a compartir. Comunicar a la comunidad, diversidad, dime qué harás con lo que aprenderás. Usar el arte cual herramienta social ante realidad en la que estás para avanzar y transformar. Comunicar a la comunidad, diversidad, dime qué harás con lo que aprenderás. Usar el arte cual herramienta social. Ante realidad en la que estás para avanzar y transformar. Buscando respuestas, preguntas y propuestas, con el alma vieja pero con la mente fresca, mezcla de errores y vivencias, juntamos nuestras voces, expresiones y experiencias, lecciones para tu cresta, para que el barrio crezca, dejando la violencia y todo lo que se parezca, pesca, cerca, letras y apariencias, cuando el arte parte por rescatar esencias. Entre las virtudes y carencias se levantan juventudes en busca de libertad, igualdad, oportunidad, un cambio social, una realidad con respeto a diferencias. Paz y cultura es lo que yo viví en la biblioteca Vallejo, donde recibí un buen consejo que era unión entre todos y de eso fue el reflejo, lo tendré grabado hasta que yo me muera viejo. Cuando fui conocí recién a la biblioteca, vi que alguien abrió la puerta, me dijo hermano toma asiento que aquí se respeta, y a través del tiempo que estuve ahí me di cuenta que uno cualquiera así no entra. Logramos avanzar varios talleres, pero el que más a mí me gustó fue el de Resino a Hop, donde llegó gente nueva a enseñarnos sobre el flow, pero la idea mía era mezclarlo con el cajón. Todo dieron su enseñanza, luego subió la balanza, pero uno me dijo que era la última esperanza. Él en mí me Fakir, que en un tema suyo de hace 10 años de distopía me servía de guía y me decía: línea en vía en esta vía, cruel contradictoria, sucia distopía cada día. Por ti tengo este flow urbano, lloré por los consejos, por eso te di mi mano. Los sin callarte te extraña, yo te veo como un hermano. Gracias por todo el apoyo, ahora queda desarrollarnos. Comunicar a la comunidad, diversidad, dime qué harás con lo que aprenderás. Usar el arte cual herramienta social ante realidad en la que estás para avanzar y transformar. Comunicar a la comunidad, diversidad, dime qué harás con lo que aprenderás. Usar el arte cual herramienta social ante realidad en la que estás para avanzar y transformar. Rapeando tranqui en la Biblia, estoy happy, siempre hago rap en la misma biblioteca, ahí donde todos somos una familia contenta. Ahí solté mi primera letra, junto a ellos subí al escenario cuando por primera vez tuve un micrófono en mano, siempre llevando en alto la voz de mi barrio. Fue la primera vez que rapeé junto a mi hermano, todo lo aprendido lo regresamos. La doble H, futuro que me augura, en la Biblia nos enseñan de arte y de cultura, lo aprendido se comparte como herramienta y cura. La literatura encierra pura aventura. Buena estructura que disfrutan las criaturas.
Cada rima y cada espacio, toda una aventura. Cada rima y cada espacio, toda una aventura. Entre callejones de una vida oscura, se desprenden mundos de lectura. En la esquina de la Biblia regalando su hermosura, convirtiendo las heridas en un modo de escritura. Hay días fríos, días bellos y días sin cielo. Días de pura trabajera, cero consuelo. Días donde se mancha y empapa el pañuelo. Días donde el rap es la vida mis huesos. Días donde me estreso, de mis emociones preso. Encerrado hago eso, pasa mi bostezo. Vengo y te confieso como suelto todos mis pesos. Deja de relato, ya conozco mi proceso. Bendito momento, necesité salida. Necesité desfogue a dolores suicidas. Adolorido una voz a mi oído me dijo que escriba. El resto ha sido rima como rama, árbol de vida. Comeré de su fruto si esta fruta no es prohibida. Perdón creador si mi rima se desvía. La rima puede plasmar algún rencor o alegría y te la pintaré. En esta pinta se confía. Y así llegué mientras iba dando, rimando, pasando y pensando las rimas. En fin, rapeando, así yo arribé en la Biblia pensando, libro fundando, lateando, ladrando, en fin rapeando, rapeando rima, rimando romance, entre libros, detalles, entre cultura y esencia pura. Rima al aire, rima el rima, está con los tiradores, y no compares, de profesión amadores del arte, todos compares. Comunicar a la comunidad, diversidad, tiene que ganar con lo que aprenderás, usar el arte cual herramienta social, ante realidad en la que estás para avanzar y transformar. Comunicar a la comunidad, diversidad, tiene que ganar con lo que aprenderás, usar el arte cual herramienta social, ante realidad en la que estás para avanzar y transformar. Así lo hacemos, comunicar a la comunidad. 148 en el beat, Sindicato Records, Rima, Clima, Perú. Bien, espero que, bueno, les haya gustado. Es un video, digamos, de un trabajo que se viene realizando aquí en Perú, ¿no? De un colega. Entonces, que me ha compartido Ricardo Gálvez, le agradecemos a Diálogo y Paz, ¿no? Entonces, como decía, es importante, ¿no? Reconocernos entre nosotros. Esta pandemia ha traído este reconocimiento, ¿no? Que a veces no nos dábamos cuenta que teníamos a compañeros y no sentirnos tan solos, ¿no? Entonces, lo que intenta la red es mejorar la pedagogía de cada profesor y, digamos, eso hace el trabajo que ustedes han visto, ¿no? La transformación del ser humano a través del arte y el reconocernos a nosotros mismos, ¿no? Justo quiero terminar con esta frase para las preguntas, como tomar la misma frase, ¿no? Nadie sabe tanto como todos juntos, ¿no? Es muy importante la unión y empezar a hacer materiales, ¿no? Para poder no tener un reconocimiento como persona, sino como seres humanos. No, no es que yo lo hice, no, yo no hice la red somos todos juntos. Gracias. Muchísimas gracias, Renzo. Fíjense que esta mesa no ha sido un panel común, ha sido un abrazo, un encuentro entre muchísimas personas que soñamos lo mismo, que estamos en distintos momentos, en distintas etapas a lo mejor. Renzo viene haciendo punta de una tarea que en Perú es muy, porque lo que él plantea, fíjense qué fuerte. Tenés 1 o 2 horas por semana, sos un solo docente y tenés que enseñar música, danza, teatro, es como loco, artes visuales, pero más que loco es un profundo desconocimiento de qué enseñamos y para qué lo hacemos. Bien, esa es nuestra lucha, colegas. Poner en evidencia
qué enseñamos, para qué sirve lo que enseñamos. Muy bien, pasamos a las preguntas entonces. ¿Hay una coordinadora de las preguntas? Sí, Me acá dijo, estoy. bien, perfecto. Mariela, ¿vos querés hacer alguna pregunta? Sí, sí, no, y había tomado algunas notas para Sandrita, que la felicito y estoy feliz de verla, me encantó. Y para Emilio, no, para Sandra, preguntarle si pudieron percibir en la priorización de contenidos, si en esta virtualidad se trabajaron contenidos que en la presencialidad hubieran estado un poco más relegados. Que fue lo que notamos nosotros, por lo menos en Entre Ríos, en el encuentro. Sandra. ¿A qué te referís cuando decís contenidos relegados en la presencialidad? Nosotros no tenemos una progresión o continuidad como tienen ustedes en la escolaridad de teatro. Entonces, cada año se dan contenidos. Hay otros contenidos que fueron, que se pudieron aprovechar más ahora desde la virtualidad, que en la presencialidad quizás no. Ajá, ¿cómo cuáles? ¿Me podés nombrar algunos? Puede ser algunos como que le dimos, o de la historia, de la trama, por decirte algo, de recursos estéticos, de lo cotidiano, por decirte alguno, de la multimedia. Mira, yo puedo decir que como que lo primero que surgió en los profesores, en ese diálogo en la página de Facebook, y entonces, ¿qué vamos a dar teoría? Claro, Y claro. entonces por eso yo dije, aferrémonos a nuestro enfoque. Nosotros tenemos un cuadro de saberes y el concepto de saber me parece interesante porque es un poco más amplio que el del contenido, porque está encabezado por una capacidad, por un verbo, que dice, ¿qué tengo que hacer yo con ese contenido? ¿Y en qué circunstancias o mediante qué o con qué lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a aplicar en otras circunstancias? El concepto de saber a mí me parece amplio e importantísimo. Y entonces, a mí me parece que otro clic que hicieron los docentes, primero fue decir, uy, empiezo a armar teorías, los docentes mendocinos amamos el teatro griego. Debe ser porque tuvimos un profesor que nos hizo amar al teatro griego. Y entonces empiezan la historia del teatro desde los griegos, etcétera, etcétera. Y entonces no, la recomendación y lo que yo vi, la respuesta de los docentes en esa página de Facebook y lo que me preguntaban y los materiales que me pedían, era prevalecer, trabajar eso mismo que hacíamos en el aula. Perfecto. Yo dije mantener los momentos de la clase, la experimentación, tratar de ver con qué consignas podía lograr que el chico experimentara. Un ejemplo, la voz, los gritos, cómo utilizar la voz y no dañarla, gritando, una actividad muy divertida en donde le decía, chicos, avisen en su casa que van a gritar, prueben esos gritos, y después me mandan un videito de 3 segundos gritando. Lo que disfrutaron los chicos de esa tarea, me contaba Verónica Lagiglia, porque aparte sirvió para catarsis, sirvió para divertirse, sirvió para transgredir. Hoy podemos gritar. Claro. Y entonces creo que uno de esos clics fue cuando se dieron cuenta que no tenían que sumar contenidos porque en la currícula en ningún momento la conozco entera. En ningún momento obvio. habla de trabajar la historia del teatro, sino que habla de experimentar, explorar, producir y conceptualizar. En ese concepto es cuando yo digo, esto se llama conflicto, esto se llama tanto. Hemos compartido charlas sobre poéticas, Mariela, y cursos, y esta poética se llama tal, y entonces ahora veo un videíto y puedo decir que corresponde a la poética del absurdo, porque tiene estos rasgos. Todo eso han podido hacer los docentes evitando, digo, al menos los que yo conozco, a los que yo tengo acceso, habrá alguno con menos herramientas que apeló a eso, pero no es lo que motivábamos entre los profesores. En la facultad, yo tengo un profesor de 4º año de la facultad, acá en casa, y he escuchado todas sus clases de actuación y de dirección teatral, y hemos debatido y discutido mucho. Y era maravilloso ver cómo los chicos, a veces yo espiaba del costadito, hacían
experimentación con los rasgos grotescos, y se ponían bolsas en la cabeza, selgas y demás, y mientras iban explorando el profesor le decía, ahí, la mano, ahí, no sé qué, pero y muy valientes los chicos, y muy valientes los profesores de conducir un proceso. Por eso digo, Mariela, no se hizo hincapié en saberes que no estaban. Quizás en una primera selección, cuando dijimos esto va a ser por un tiempito, bueno, algunos habrán dicho, bueno, vamos Puede por los ser. saberes teóricos porque después voy a explorar en aula. Pero primó esto que te digo. Y si me dejan responder por ahí, no sé si me la ibas a hacer a la preguntita que vi en el chat, que dice qué actitud tuvieron los supervisores. Me interesa aclararlo, incluso por si hay alguna supervisora presente, he trabajado con la supervisora. Cuando yo dije que se empezó de repente y donde primó en mi provincia el control para todo el mundo. No dije que el control lo ejercen la supervisora. Por supuesto que como tuvo que salirse al campo, sin, dijo, tomarme una semana, dice una profesora, hubiera hecho lo mismo, la misma selección, las mismas estrategias, pero con menos desgaste emocional. Un tiempito para colocarnos, porque en el medio en ese transcurso de aprendizaje del docente y de aplicación, donde no me pude detener, participaban todos, los directivos, los supervisores, empezaban a redactar materiales guías, que a lo mejor un docente lo podía tomar como control y el supervisor lo bajaba para ayudarlos. Por eso digo que las instituciones, y depende también de la institución educativa en la que estás inmerso, me parece a mí. Las culturas institucionales son muy importantes. Una alumna mía decía, me sentí tan contenida, porque nosotros trabajábamos entre nosotros para ayudar al profesor, para ayudar al compañero que se quedaba, vamos, y los profesores hacían un esfuerzo inmenso por acompañarnos. Se creó, dice, una mística y una dinámica muy bonita, me dice una alumna de 17 años. Entonces quiero decir que a los supervisores los considero adentro del profesorado, haciendo todos esos esfuerzos, porque son las que tienen que redactar todos esos informes terribles y perder tiempo en cuestiones administrativas, lo mismo que los directores, en vez o hacían eso a la vez de acompañar a sus profesores, ¿no? Gracias. Una pregunta para Emilio. Pregunta Anita Luques si hay nodo en Castilla-La Mancha. Hola Anita, ¿cómo estás? Pues sí, hay nodo. Hay nodo en Castilla-La Mancha. Lo que pasa es que, vamos a ver, es muy irregular el movimiento ahora mismo. Empezó todo en Asturias, entonces en Asturias hay mucha gente, hay un nodo muy activo. En Cataluña también me consta que hay un nodo muy activo, estamos en constante contacto. Y luego hay representantes por todas las comunidades, pero por ejemplo Castilla-La Mancha tiene que organizarse de momento. Pero Anita, sería perfecto que tú, claro, que te sumes y que impulses incluso. O sea, es perfecto, sí, sí. Oye, yo puedo añadir una cosa a lo que comentaba Sandra, porque me ha parecido súper interesantísimo. Vamos a ver, yo creo que esto del confinamiento, a mí al menos, me ha supuesto algo muy interesante. Las clases o sea, lo que yo he vivido pedagógicamente en el confinamiento, voy a intentar ser concreto, como que ha abierto una puerta hacia otro lugar y de repente han pasado cosas muy interesantes a nivel humano, a nivel pedagógico, en alumnado que de repente estaba más relegado y sin embargo en este contexto salió adelante de otra manera. Y yo pienso yo, que todo se debe a esto que he apuntado aquí mientras que hablabas, Sandra, que es la frase de la vida es así, ¿no? Que es una frase muy esgrimida bueno, por quien quiere o le interesa esgrimirla, ¿no? Es decir, la vida es así, es una caja cerrada que no se puede cambiar, la vida es así. Y entonces con el confinamiento, con esta mierda del COVID, nos hemos dado cuenta de que lo que ya decíamos la gente que nos dedicábamos a la pedagogía teatral y a la pedagogía del arte, decíamos desde hace muchos años, que la vida no es que no sea así, la vida no es. Esa es la cuestión. La vida está siendo y será
lo que decidamos que sea. Entonces, cuando uno tiene, digamos, ese hábito de haber utilizado el arte en la educación o en la vida, esto lo tiene muy claro, lo tiene clarísimo. Y es capaz, yo creo, de plantear esto como una oportunidad, no como, Dios, un problema para seguir haciendo lo mismo que hacíamos. No, no, es un nuevo contexto y nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad. Es que me ha recordado, Sandra, por lo que decías de mandarme un vídeo, grita en casa, no sé qué, y de repente ahí se abre una puerta y los chavales, las personas, aunque sean pequeñas o más jóvenes, son personas, las personas esas dicen, hostia, esto no está preparado, esto está claro que está pasando. La vida no es así, la vida está siendo de otra manera, no está previsto, esto no ha sucedido nunca. Y son protagonistas de algo nuevo, por fin. Porque claro, todo lo demás es consabido. A ver, la fuerza de la gravedad, las capitales del mundo, no sé qué, todo es lo que yo sé y tú tienes que aprenderte. En la educación artística eso no es así. Es el trabajo hacia la transformación, como venimos diciendo. Y con este contexto lo hemos vivido necesariamente. Y la gente que nos dedicamos a utilizar el arte con fines pedagógicos, pues realmente yo me da mucha curiosidad ver cómo se salía adelante dependiendo del profesional que lo llevara, ¿no? Termino diciendo que en España, cuando se decretó el confinamiento, se decretó una ley por la cual no se podía evaluar. Entonces, el alumnado sabía que lo que pasaba en ese momento, o sea, no se podía evaluar, no se podía calificar. Rectifico por lo que decía Sandra. No iba a llevar nota, la nota, ¿no? Y entonces, claro, los docentes se generó una revolución en España porque decían, claro, no van a hacer nada los chavales. Y yo ahí, pecando de soberbia, dije, los míos van a hacer más que nunca, sin duda ninguna. Y así fue. Proyectos, hicimos radio, hicimos cosas, y los chavales se conectaban a las 7 de la tarde felices, a las 12, a las 7, a las 9, daba igual, porque estaban haciendo algo de lo que eran protagonistas y ya vivían en primera persona que la vida la estaban decidiendo ellos y ellas. Claro, eso es fantástico. Por lo tanto, este confinamiento también abre puertas a replantearnos, no nosotros y nosotras, por supuesto también, pero sobre todo la gente que tenía tan claro, no, esto tiene que ser así, ojo, cuidado, a fin de cuentas, el miedo. Y el miedo lleva al control. El control de los estados, el control de los colegios, y ahí estamos peleando, claro. Y por eso tenemos que vender la moto de que esto está todo súper preparado y tal. Está súper preparado y planificado, sin duda ninguna. Pero al final trabajamos con la contingencia. Es que de eso va la historia. De preparar para que sucedan cosas en lugares seguros, pero de la contingencia. No sé, me he emocionado ahora escuchándote, Sandra. No tengo miedo, pero tengo que ejercer cuentas. ¿Por qué no hacemos una pregunta para Renzo, para que tenga la oportunidad también de responder una? Sí. ¿Te parece, Macarena? Hay una pregunta para Renzo justamente que dice, la pregunta a Yelén Daza. En este contexto de pandemia, ¿existe algún tipo vinculación, imagino que sea algún tipo de vinculación con elencos de teatro de Lima que aporten material teatral a los espacios curriculares o al programa Aprendo en Casa? Material tecnovivial, dice. Ya, bueno, te refieres a material en vídeo. En los colegios privados es libre, digamos, o sea, de contactar a los artistas, ¿no? En este tiempo de pandemia. Y bueno, y cada uno, bueno, ve sus recursos, ¿no? En Aprendo en Casa, básicamente, te dan un tema específico de situación significativa, y lo que hacemos nosotros, tanto en ficha como en el guión para la TV de Aprendo en Casa, es recurrir a los artistas, los videos, que ya tenemos convenio con ellos, ¿no? Con los museos, etcétera, ¿no? Entonces, diferentes tipos de convenios son los que se colocan en las fichas y también son los que se colocan en los programas de TV, ¿no? Ya básicamente el Ministerio de Educación tiene ciertos convenios con ciertos elencos, con ciertos artistas, y son los que utiliza, ¿no?
para ya proyectar. Son a veces convenios ya anteriores a la pandemia o que recién está haciendo algunos tipos de convenios, ¿no? Eso es lo que te puedo contestar y eso es lo que sé, ¿no? Gracias. Digo, lamentablemente cerrar un panel con ganas de que quede abierto. Un gran agradecimiento a Sandra, a Emilio y a Renzo, y las puertas quedan abiertas. Encuentren modos de seguirse vinculando y preguntando. Ha sido un hermosísimo panel, muy lleno de generosidad y de deseos de intercambio. Gracias a todos. Veo aparecer a Claudio. Hemos terminado, señor Claudio Pancera. Nos hemos portado bien. Muchísimas Le damos gracias. la palabra. Muchísimas gracias, mi querida doctora, docente, maestra de la vida. Yo sé que ustedes como docentes habrán pasado por estas dificultades, que están en lo mejor de la clase, con todos los alumnos motivados y trabajando y entusiasmados, y llega el profesor de matemáticas a decirles que ya es la hora que él ocupe ese aula. Y bueno, así estamos de apretados acá. Tenemos ahora en unos pocos minutos nomás el siguiente panel dentro de estas jornadas, así que como tenemos una sola herramienta de trabajo, sería como nuestra única aula, en este caso. Así que yo quiero invitarlos, antes de despedirte puntualmente, a la gente que está por ahí dando vueltas. En unos minutos tenemos esta mesa de teatro social, con proyectos de Zaragoza, La Paz, Bolivia y de la ciudad de Buenos Aires, a las 15 horas ya. Y también tenemos más tarde a las 17 un panel muy interesante de arte y género, con una productora cultural de Puerto Montt de Chile, Pamela Palenciano de Madrid y Silvina Montesinos de la ciudad de Tilcara. Solo eso, agradecerles muchísimo, Esther, una genia como siempre, vinculando, contactando. Muchísimas gracias Sandra, Emilio y Renzo por toda esta charla, y cualquier cosa esto va a quedar grabado. En un par de días lo subimos a un canal de YouTube, así que les informaremos y lo pueden reproducir. Muchísimas gracias. Gracias, porque de parte de bailarines de Aurelia, de danza comunitaria. Muchísimas gracias, Angélica. Nos vemos, compañeros, nos vemos. Ah, una cosita me olvidaba. Una cosita me olvidaba. Esther, deberías hablar o contar por lo menos que van a ocurrir en un próximo Dramatiza, este 2020, ¿no? Sí, sí, estamos organizando, es que todo el tiempo estamos. No sé si soy Sandra o Ariana. No se oye. No, es que todo el tiempo se están organizando encuentros de los nodos provinciales, de los nodos regionales, y bueno, y el nacional, y todo esto, a medida que se van organizando, se van haciendo tantos eventos que hasta uno no alcanza a llegar a todos. Bueno, ya tenemos fecha de un encuentro nacional federal Dramatiza, que es el 31 de octubre y 1 de noviembre. Estamos terminando de afinar con la incorporación de todos los nodos de Dramatiza. Cada bloque de esa jornada, tanto el 31 como la del 1 de noviembre, va a estar organizada por los distintos nodos que conformamos la red. Así que estamos ajustando el cronograma. Una vez que lo tengamos ajustado, lo vamos a compartir y socializar. Lo que sí los invito a que se agenden esas fechas, 31 de octubre y 1 de noviembre. Muchísimas gracias, Ariana. Quedamos a la espera entonces de toda esa información. Gracias a todos y nos vemos o en un rato los que sigan y el resto los seguimos cruzando ahí por la vida. Abrazos. Chao, gente. Muchas gracias.